¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Construyendo Leyes. Este es el último programa del 2019. Para ello queremos hacer un balance del trabajo de algunas de las comisiones de la Asamblea Nacional. Precisamente para ello ya me acompaña el asambleísta Fernando Callejas, integrante de la Comisión de Desarrollo Económico. Asambleísta, gracias por este espacio. Sin duda, la comisión a la que usted pertenece ha sido una de las más activas desde la conformación de la misma. Coméntanos un poco cómo hace usted esta evaluación del trabajo de la Comisión de Desarrollo Económico. Bueno, Lorena, muchísimas gracias por esta gentil entrevista. Un saludo cordial a todos quienes hacen la televisión de la Asamblea Nacional y unas felices Navidades para todos ustedes y para todos los ecuatorianos. Efectivamente, la Comisión de Desarrollo es una comisión que felizmente ha trabajado de manera eficiente desde el mismo 14 de mayo que se eligieron autoridades aquí en la Asamblea Nacional. En esa misma tarde-noche nosotros subimos a nuestro quinto piso, se eligieron autoridades de la comisión sin ningún tipo de inconveniente y nos pusimos a trabajar en una agenda que de alguna manera también ya teníamos algunos proyectos que venían desde la comisión anterior, del periodo anterior. Y hemos, como tú dices, sacado algunas leyes importantes y yo diría que así se ha reconocido, además a través del propio presidente de la comisión y el presidente de la Asamblea, muchas de las leyes o iniciativas que se han propuesto y se han tratado en los últimos tiempos, en los últimos meses en el Pleno de la Asamblea Nacional han sido originadas en la comisión. Y esto es bueno porque mira, tenemos diversidad de partidos políticos como debe ser representados en esa comisión, pero más allá de nuestras ideologías, de nuestras creencias políticas, hemos puesto todo nuestro mejor esfuerzo para sacar adelante proyectos tan importantes como precisamente hace poco se trató y se aprobó el presupuesto general del Estado, que además llegó a la comisión con 13 días de retraso, pero ahí hicimos un buen esfuerzo y pudimos presentar al Pleno una visión general de lo que era ese presupuesto del Estado. Tratamos en días anteriores una muy importante reforma a la ley de compañías, un asunto que puede parecer muy simple, pero que es muy trascendente en el sentido de que las empresas públicas tienen que tener balances auditados. ¿Cómo es posible que las empresas públicas, que además manejan algunas de ellas centenas de millones de dólares, no tienen ni siquiera un balance al día y peor un balance auditado? Y decían que no pueden tener ese balance porque la Contraloría no determinaba una lista de empresas que podían auditar y pues se pasaban la pelotita de la Contraloría a las empresas públicas. Hemos aprobado nosotros un artículo en la ley de empresas públicas que determina que en 45 días la Contraloría General del Estado tiene que tener esa lista, un asunto tan simple como ese que no se cumplía, y las empresas públicas en un plazo mayor a 45 días, querría decir de 90 días, tienen que contratar estas empresas para auditar sus balances y para que los ecuatorianos sepamos qué es lo que pasa. Otra ley muy importante que estamos tratando y que próximamente enviaremos ya al Pleno, la ley de emprendimiento e innovación, una ley que de alguna manera va a permitir que aquellos innovadores, aquellos emprendedores en el Ecuador, que son muchos y que lamentablemente fracasan por una serie de situaciones que ya de alguna manera conocemos, van a tener mayor apoyo desde el Estado ecuatoriano, desde el gobierno nacional, y se va a impedir que se generen una serie de trabas para que esos emprendimientos prosperen. Otra ley importante que estamos tratando, la ley de reducción del consumo de plásticos. Exacto, que ese ya se pasó para primer debate. Mire, es una tendencia mundial que debemos controlar el plástico de un solo uso. Hemos aprobado aquello. También la ley de movilidad sostenible y de desarrollo de la electromovilidad. Así que mira, yo personalmente estoy muy contento en esa comisión. Yo no pedí estar en esa comisión y de hecho yo no pedí nada en esto que se dio en mayo, simplemente porque además anteriormente estuve en la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales, una comisión importante también en donde se generó la ley amazónica. Muchos de los asambleístas de esa comisión pedían que yo esté ahí. Yo había dicho, yo no he pedido nada, pero si ustedes quieren hacer la gestión por mí, háganlo.
pero parece que Homero Castañer, que es el vicepresidente de la comisión, pidió que yo esté ahí y ahí estoy trabajando. Así que estoy muy contento en esa comisión, se hace un trabajo responsable. El presidente de la comisión, hay que decirlo, es una persona que maneja muy bien los tiempos, no nos entrampamos en pequeños detalles, en leer esto y volver a leerlo y en una coma, etcétera, y de esta manera fluye el trabajo. Así es, asambleísta, y también se han enfocado en la evaluación de las leyes que han sido también tramitadas en la Comisión de Desarrollo Económico. Me refiero a la Ley de Fomento Productivo. De hecho, aquí fue el piloto donde se arrancó con la evaluación de las leyes. Sí, porque mira, es una inquietud que tenemos los asambleístas, yo diría que los ecuatorianos, porque no es asunto de más leyes, hay que decirlo. Esta ley de fomento productivo y todo lo que se pueda haber llamado en su título completo, no se cumple. El reglamento no ha sido emitido por el Ejecutivo, esa es obligación del Ejecutivo. Y simplemente hay una serie de disposiciones ahí que pretenden fomentar la producción, el trabajo a la empresa privada, y simplemente a cualquier burócrata, no estoy queriendo ni mucho menos minimizar ni estigmatizar a la burocracia, pero a cualquier burócrata en cualquier puesto que se encuentre se le ocurre que, por ejemplo, tiene que seguir pidiendo cédula de ciudadanía a color, y ahí se frena todo. Entonces eso no puede seguir sucediendo. Y entonces tenemos que tener los reglamentos listos y tenemos que a la burocracia ecuatoriana, que por otro lado es numerosa, demasiado numerosa, tenemos que hacerle entender que el burócrata es un ciudadano privilegiado que tiene la posibilidad de servir a los otros ciudadanos. Pues háganlo y no pongan una serie de trámites que frena todo emprendimiento, toda innovación y todo desarrollo del país. Bien, muchísimas gracias, asambleísta, por este espacio. Ha sido el asambleísta Fernando Callejas, integrante de la Comisión de Desarrollo Económico, que ya ha hecho un balance positivo, por cierto, del trabajo de esta mesa legislativa en lo que va desde su conformación, desde mayo del 2014, desde el mayo de 2019. Nos vamos a una pausa. Seguimos con más de Construyendo Leyes y ahora revisamos precisamente el trabajo de estas comisiones. Ya me acompaña el asambleísta Ángel Sigmaleza, el integrante de la Comisión del Derecho a la Salud, con quien vamos a hacer un análisis sobre el trabajo de esta mesa legislativa. Asambleísta, bienvenido a este espacio, gracias por esta entrevista. En su comisión arranquemos uno de los puntos álgidos que marcó el debate durante y años atrás. Sin duda ha sido el Código de Salud, que ya está pendiente nada más la votación en el Pleno de la Asamblea. Así es. Nosotros hemos recibido un Código Orgánico de Salud en primer debate y hemos trabajado en la construcción de este para un segundo debate. Y hay que decirlo que de un primero a segundo debate lo hemos transformado a la ley, porque han existido muchísimas observaciones y muchos proyectos de ley de varios asambleístas, llegando a su conclusión final y presentación e informe en segundo debate en diciembre del año pasado. Ha pasado todo este espacio de tiempo hasta que se haya convocado y se haya revisado todos los procesos en el Pleno. Así se ha recibido inclusiones y observaciones de muchos asambleístas y de representantes de instituciones del Sistema Nacional de Salud, el mismo que ha enriquecido el debate y hasta el final tener un documento ya consensuado, trabajado, para poder en lo posible votar de forma unánime, es decir, sin excepciones de artículos. No deja de ser todavía una utopía de que al final, ya a la aprobación de la moción de la votación, pueda excluirse el artículo que corresponde a emergencia gineco-obstétrica y el artículo que corresponde a vientre subrogante. Eso sería entonces también luego competencia del Ejecutivo con la objeción que tiene su competencia como colegislador el presidente de la República. Sin embargo, otro proyecto de ley que también ha marcado debate en la comisión es esta reforma integral a la ley del deporte. Ahí han recibido a varios actores. Lo que se ha dicho es una reforma integral. Lo que se quiere es potenciar precisamente el deporte en todos sus aspectos a manera de prevención de salud. Hay que recordar que la ley del deporte también es una ley preconstitucional y existen varios
espacios que están desapercibidos, que no han sido tomados en cuenta, como por ejemplo el deporte barrial comunitario, la forma de organización, la forma de cómo se encuentran estructuradas las ligas provinciales, las ligas parroquiales, la inserción a las personas con discapacidad, beneficios a las personas con discapacidad. Es decir, si nosotros en el tema constitucional, incluso en la ley orgánica, en el Código Orgánico de Salud, estamos trabajando para que exista actividad física, nosotros estamos proponiendo ahora que sea en esta reforma integral para que sea una ley orgánica del deporte y de la actividad física, promoviendo de esta manera, de alguna forma, para la inclusión de los gobiernos autónomos descentralizados para que promuevan espacios físicos y actividad física dentro de su política pública de trabajo a nivel local, por decirlo menos. Ahora, entonces, tenemos ya trabajado, casi concluido el debate y solamente nos falta la revisión, solo la revisión del libro primero que responde al tema de la estructura de todo el sistema del deporte en el país. Una vez que hayamos concluido con esto, que esperamos que no sea más de unos 15 días, tendríamos ya en el Pleno de la Asamblea un informe para primer debate. ¿Cómo usted ha dicho que este proyecto trata en potenciar las ligas, pero cómo pretende hacer este impulso? Actualmente la ley del deporte tiene politizado su estructura, es decir, las federaciones deportivas están politizadas porque es el ministro del deporte, el ministro del ramo, quien termina poniendo el presidente de la federación deportiva. ¿A través de qué? Representantes que no tienen nada que ver con el deporte, como por ejemplo un representante de salud, un representante de educación, un delegado del organismo rector, que a la final terminan sin ser parte de la estructura base del deporte. Y quienes deben estar representándonos en los organismos deportivos provinciales deben ser las personas que se formaron como deportistas, representantes de deportistas, representantes de organizaciones deportivas, porque son ellos quienes tienen dentro de sí su formación y su espíritu deportivo y que van a contribuir en el tema de formación, creación y más espacios para el deporte. Bueno, y también se ha dicho que no se centrará únicamente este proyecto de ley en el fútbol, sino que lo que más bien busca es diversificar el resto de deportes y potenciarlos también. ¿Cómo no centrarnos solamente en el fútbol, potenciar el tenis, el básquet, otro tipo de deportes? Así es, y no solamente la actividad deportiva, llámese como se ha dicho, fútbol, tenis, básquet y más, sino también la actividad física. La actividad física también tiene que regularse y hemos hablado de una forma concreta y clara, como por ejemplo las instituciones que bien lo hacen en organizar eventos deportivos como carreras, competencias. Es necesario traer de vuelta también los deportes tradicionales, ancestrales, el tema del juego en la primera infancia, la importancia del juego en la primera infancia, el deporte en la primera infancia, cómo influye el deporte en el fortalecimiento del cerebro blando del niño y todo lo demás que tiene que ver con la actividad física y la cultura del deporte, digamos así, promoviendo y articulando con la ley de salud. En este caso, con el Código Orgánico de Salud, debe articularse porque nosotros en el Código Orgánico de la Salud dedicamos el 65% para la educación, prevención, promoción. Y parte de la educación y prevención es la actividad física. Actividad física muy venida menos porque no se regula, no se establecen políticas claras de parte del Ejecutivo, como por ejemplo, yo decía, para una actividad física como una competencia cualquiera puede ir. Y lo que terminan es dañando sus articulaciones, dañando sus músculos y debilitando al organismo. Entonces debe haber una política pública para que incentive que aquellos que van a competir, por ejemplo, por decirlo menos, puedan tener una actividad previa, una preparación previa y no pueda más bien en el afán de crear una actividad física que le pueda beneficiar al organismo, más bien perjudicando al organismo. Y así también, por decirlo menos, en el tema de los deportes ya un poco más avanzados. ¿Cuál es el sistema de prevención para que pueda tener luego determinado este espacio de actividad física competitiva de alto nivel, pueda tener para reinsertarse a la sociedad? El tema es complicado porque hay que recordarle a la ciudadanía y al país de que los deportes de alto rendimiento a la final terminan destruyendo articulaciones y el organismo y después el deportista no ha tenido ese espacio para reinsertarse y termina en la calle. Entonces, estos temas van a ser analizados, revisados y discutidos. Ver al deporte como una carrera también. Y sobre todo, no dejar el espacio libre de la educación.
Basta ya de que aquellos deportistas que han empezado una carrera deportiva, llámese alto nivel o simplemente una carrera a mediano nivel, puedan quedar libres del sistema de educación. Y esto no es posible, porque tenemos que motivar como creadores de la ley, tenemos que motivar para que los deportistas avancen con sus estudios, puedan concluir sus estudios, puedan tener una carrera profesional y cuando terminen su actividad física de alto nivel puedan insertarse a una profesión. Asambleístas, cerramos con este tema y quiero preguntarle brevemente sobre el proyecto de reformas a la ley de discapacidades, que también es otro de los temas que se encuentra en esta mesa legislativa. El principio básico de una reforma a la ley de discapacidades es que la discapacidad no es física. La discapacidad está en cada uno de nosotros. Digo de nosotros, de todos, porque es importante recordar que las personas con discapacidad son tan iguales que cualesquiera de nosotros. Y este es el principio básico que nosotros consideramos en la reforma a la ley y que en este espacio estamos recibiendo actores, estamos trabajando en la recopilación de información especializada para solucionar nudos críticos que promuevan de alguna forma al cumplimiento de la ley. Al cumplimiento, porque los gobiernos autónomos descentralizados son quienes deben ejecutar una política pública eliminando barreras de accesibilidad y cumpliendo con derechos que las personas con discapacidad la deben tener y que deben cumplirse, como por ejemplo en el caso del empleo. Para decirlo por lo menos, es este tema. Cuando hablamos también del cuidado de las personas, de los cuidadores, de cuál es la política pública para apoyar a los cuidadores que se encuentran protegiendo a una persona con discapacidad avanzada, por ejemplo. Esos temas los estamos revisando, estamos trabajando, nos demorará un poco más. Primero terminaremos la ley del deporte y vamos a continuar a renglón seguido con la ley de discapacidades. Bien, ha sido ahí ya los temas entonces que tiene la Comisión de Salud pendientes, que sin duda marcarán la agenda para este 2020. Asambleísta, muchísimas gracias por este espacio. Ya nos ha comentado el asambleísta Ángel Singmalesa, integrante de la Comisión del Derecho a la Salud, cuál será un poco también la agenda que marcará el trabajo de esta comisión y también el contenido de estos proyectos de ley que se encuentran de momento en tratamiento en esta mesa legislativa. Nos vamos a una pausa. Seguimos con más de Construyendo Leyes y ahora revisamos el trabajo de las comisiones ocasionales. Precisamente ya me acompaña el asambleísta Freddy Alarcón, él es integrante de la Comisión Ocasional de Tránsito. Asambleísta, muchísimas gracias por este espacio. Una comisión que ha trabajado a lo largo de estos años y bueno, queremos precisamente hoy hacer un resumen de cuáles son los alcances que se ha conseguido hasta ahora, que están en la construcción del informe para segundo debate de las reformas a la ley de tránsito. Se ha dicho una reforma integral, urgente, que necesita el país. Bueno, muchísimas gracias, un saludo al país. Yo creo que esta comisión ha hecho un trabajo sumamente arduo, un trabajo enmarcado en lo que nos planteamos como objetivo, que básicamente la comisión nació primero que nada para vigilar el cumplimiento del Consejo Consultivo. Así es. Sí, ese era el espíritu en primera instancia de la comisión. Una vez que hicimos ese trabajo, luego nos dieron la responsabilidad de reformar la ley de tránsito, transporte terrestre y seguridad en esta comisión. Y emprendimos el tratamiento el año anterior de la ley. Hemos tenido comparecencias de todos los sectores, de los transportistas, de todas las modalidades, y creo que nosotros recogimos los insumos necesarios y lo llevamos luego de plasmar el informe para primer debate. El primer debate se dio el tratamiento, pero ahí surgió algo que de pronto no entendíamos nosotros. Se suspendió por un largo tiempo el cierre del primer debate, y en donde nosotros veníamos exigiendo, porque a nuestras espaldas tenemos a los transportistas. Así es, por eso digo que es una ley urgente, porque han tenido bastantes representantes que exigen esta ley. Tenemos a los ciudadanos, a los peatones detrás, y en ese sentido, pues, yo había venido exigiendo
había venido exigiendo al presidente de la comisión de que por favor, y además al presidente de la Asamblea, ya se cierre el primer debate y le demos la respuesta que los ciudadanos quieren. Sin embargo, asambleísta, ¿cuáles son los puntos medulares que ahora ya de cara a la elaboración del informe, a la aprobación del informe para segundo debate en esta comisión, se están ya definiendo? Porque se han incorporado bastantes temas con diferentes actores, modificaciones a este proyecto de ley. ¿Cuáles serían las respuestas que ya con la vigencia tengamos los ecuatorianos con esta nueva ley de tránsito? Mire, yo creo que fundamentalmente considero que ha habido la voluntad de insertar algunos capítulos, algunos articulados fundamentales, como por ejemplo un capítulo completo para los ciclistas que han sido irrespetados en las vías. Este capítulo de la movilidad activa, sí, que en el capítulo de del eje de tránsito, la movilidad activa, un capítulo le hemos destinado a los ciclistas, le hemos destinado un capítulo a los motociclistas. Y lo fundamental, yo creo que en esto también es que le volvimos a dar la competencia a la Policía Nacional en esta ley, porque fue retirada en la ley vigente y se le dio la competencia a la Comisión de Tránsito del Ecuador, pero hemos visto que no ha podido asumir la competencia, a lo mejor porque no tiene la logística, porque no tiene suficiente capacidad operativa, y le hemos vuelto la competencia a la policía en las vías en donde no tiene ni los municipios ni la Comisión de Tránsito del Ecuador. Así que ellos han venido trabajando durante todo este tiempo, a pesar de que no estaban dentro de la ley contemplados. Mire, temas fundamentales, yo creo que lo medular y lo fundamental de esta ley es el tema que logramos insertar y que fue iniciativa en mi proyecto de reforma en el artículo 4. El tema de una materia obligatoria en la malla curricular. Yo creo que eso cambiará la historia en este país de la altísima accidentabilidad. Educación es lo que debemos propender y apuntar para que cambien las prácticas, para que cambien las conductas. Y logramos insertar la materia de educación y seguridad en seguridad vial y tránsito, para que desde el primero de inicial, desde los más pequeñitos hasta los jóvenes que terminan el bachillerato, aprueben obligatoriamente esta materia. Así se generará una cultura vial, una conciencia vial, yo creo que en los peatones, en los futuros conductores, en los conductores. Yo creo que porque mire, está demostrado hasta la saciedad que con la ley actual, con la licencia por puntos, no ha habido atenuante para bajar los altísimos accidentes. Y hablando de puntos en la licencia, también plantea una alternativa para la recuperación de puntos. Sí, mire, también fundamental, la ley actual dice que hay que perder el último punto en la licencia para ir a recuperar puntos. Estamos brindando una alternativa que sea voluntariamente la recuperación de puntos, en el sentido de que no esperemos que se pierda el último punto, porque se han perdido además plazas de trabajo y además oportunidades de trabajo por los conductores. Alguien me decía la semana pasada que bajé a la provincia, yo tengo 16.5 puntos y tuve la oportunidad de ir a trabajar en una compañía de equipo pesado, manejando una volqueta, pero me vieron que tengo 16,5 puntos, no me dieron el trabajo. Entonces esas han sido un poco las consecuencias, ¿no? Hay que ir a la recuperación voluntaria y también hay que ir a crear estímulos en los conductores, estímulos para ver si de esa manera se puede cuidar los puntos y se puede cambiar un poco la práctica que tenemos al conducir. Entonces, si nosotros entregamos estímulos, no sancionamos, como ahora nuestra ley es sumamente fuerte. Sancionatoria. Las multas en el Código Integral Penal son sumamente fuertes, y yo creo que hay que ir también a crear estímulos para ver si de alguna manera, porque ya no hay otra manera de cambiar la conciencia de los conductores. Asambleísta, ya en temas de tiempos, el CAL aprobó una prórroga para el funcionamiento de esta comisión ocasional. ¿Cómo se prevé ya que el segundo debate ya llegue al Pleno de la Asamblea, y también cuándo estaría vigente esta ley? Mire, esta reforma a la ley está considerada dentro de las prioridades de la agenda legislativa de la Asamblea Nacional. Hay una prórroga última que se pidió y que el CAL lo ha concedido,
pero nosotros consideramos que máximo hasta la tercera semana del mes de enero tenemos que entregar el informe para segundo debate y de manera inmediata será la Asamblea o el presidente de la Asamblea que le ponga en el orden del día. Aspiramos que en el mes de febrero, aspiramos que los ecuatorianos tengamos esta buena noticia, esta buena ley, que son muchas reformas y que podamos ir a lo que se construyó como objetivo esta comisión, bajar los índices de accidentabilidad con una buena ley. Bien, muchísimas gracias, asambleísta, por este espacio. Ya nos ha explicado el asambleísta Freyde Alarcón cuál es el objetivo de esta reforma integral a la ley de tránsito, también en fechas. Nos ha dicho esta será prioridad entonces para el 2020. Muchísimas gracias, asambleísta, por este espacio, y así nosotros concluimos esta emisión, amigos. Recuerden que ustedes pueden seguir también en sus cuentas de Twitter todo el trabajo que realizan todas las comisiones de la Asamblea Nacional. Nos vamos, no sin antes desearles una feliz Navidad, porque este es nuestro último programa del 2019 y por supuesto un venturoso 2020. Hasta la próxima.